esta vez tengo que empezar como si fuese un diccionario. No es que voy a establecer un glosario como la vez anterior, porque no vamos a usar estos términos durante lo que sigue del estudio. Tampoco es mi propósito enriquecer vuestro cúmulo cultural, pero nunca está de más enriquecer nuestro vocabulario. Además, lo cierto es que para entender el capítulo 27 del libro de los Hechos, no se vuelve punto de honor conocer estos términos, pero en buena hora que los conozcamos. Todos son parte de la jerga de los marinos, de aquellos que trabajaban en el mar. Así es que, con mayor razón que no eran parte de nuestra usanza. Sotavento y barlovento. Sotavento es el término que ocupaban los navegantes para referirse hacia donde el viento se dirige. Eso es sotavento. Así es que, como nosotros tenemos ventiladores aquí en la sala, ¿hacia dónde va el viento? Va para abajo. Así es que si estuviéramos navegando y les pregunto, lleven la nave hacia sotavento, pues tendríamos que saber que es hacia abajo. Ahora, barlovento es el sitio de donde sopla el viento o de donde viene el viento, que casi sería como lo opuesto al sotavento. Así que les pregunto ahora, ¿dónde está el barlovento para nosotros en esta sala? Obviamente está arriba porque está soplando de los ventiladores hacia acá. Así que son términos que usa Pablo, que usa también el capitán de la nave, el centurión, en esa escena que describe el libro de los Hechos, capítulo 27. Esquife. ¿Alguien tiene idea de lo que significa? ¿No? Imagino, habrán visto en fotos o en televisión o en lo que sea, los grandes cruceros o las grandes embarcaciones que tienen unos botes en sus extremos para salvavidas. No solo por si la grande embarcación se hunde, también sirven estos pequeños botes como para ir a las islas o sitios donde el barco grande no puede llegar porque encallaría, toparía, y de allí que a esos botes pequeños se les llame esquifes. Y aquí habla mucho de eso. Siguiente, sirte con S. Eso es simple y sencillamente un banco de arena. Creo que nunca más lo vamos a ocupar nosotros, pero ahí está, en el capítulo 27. Y alijarse, probablemente algunos de ustedes si quieran usar ese término alguna vez. Alijarse es sinónimo y derivado de aligerarse. Eso significa que cuando los marinos dicen hay que alijar el barco, significa hay que quitarle peso al bote, porque al quitarle peso, entonces el viento le va a hacer navegar con mayor fuerza. Les pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí con esos términos? Bueno, ya dije antes que probablemente no los vamos a ocupar antes, pero enriquecer nuestra cultura nunca está de más. Pero lo importante es a lo que vamos, que es la parte bíblica, o que es la parte que aplicar a nuestro diario vivir. Por favor, el verso 21, capítulo 27, verso 21. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, para los que no leyeron el capítulo 27 antes de encender el teléfono o de conectarse con nosotros, les explico rápidamente el contexto. Están a punto de naufragar, están sufriendo, hay un viento huracanado golpeando el bote y todos están llenos de pánico. Piensan que no van a vivir. Y la histeria les está haciendo decir y hacer locuras. Yo diría que en contexto de nuestra sociedad hoy por hoy, un poco parecido, Pero en fin, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos,
puesto en pie en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. ¿De qué está hablando cuando dice habría sido conveniente haberme oído? ¿De qué está hablando? ¿Leyeron el capítulo 27? Pablo les dijo: no salgamos. ¿En honor a qué basó su argumento? ¿Porque había pasado en ayuno? No. No era un experto, pero la sensatez les hacía ver que el horizonte era amenazador, que lo mejor era no zarpar. Sin embargo, el capitán de la nave, pensando en dinero y el tiempo que perderían, dijo: tomémonos el riesgo. No es primera vez que voy a estar en una circunstancia parecida, así es que zarpemos. Y haciendo caso omiso de los consejos de Pablo, que por cierto, hay que agregar, el centurión, el que estaba al mando de todos los presos que acompañaban a Pablo y a Pablo mismo, también tuvo la oportunidad de dar su opinión. Pero este dijo: bueno, yo creo que es más pertinente creerle al capitán de la nave. Él es un experto. Y debo decir, aunque mi opinión no importa, que si este no sabe que Pablo es un siervo de Dios, entonces ¿a quién habría que oír en semejante circunstancia? Al capitán de la nave, ¿no? Es el más experto en esto. En fin, se embarcaron y ahora el viento huracanado está a punto de hacerles fracasar y de ahogarse. Pablo se pone de pie y les dice: habría sido mejor que me escucharan. Pero como no les dio la gana, bueno, sigue. No dice no les dio la gana, para los que no han leído. Dice, bueno, ¿cómo dice? Habría sido conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto. Y él está a punto de decirles que no se lancen. Está a punto de decirles que el Señor ya habló con él y que el Señor le dijo: no tienen nada que temer. Van a sufrir pérdidas materiales, pero nadie de ustedes va a morir. Antes de decirles eso, recalco, Pablo insistió: habría sido mejor que me hubieran oído. Les pregunto, ¿es buena idea que cuando alguien cercano a nosotros no tomara ese camino, lo toma? Llámele por terquedad, llámele por obstinación o por cualesquiera motivos como en supuesta experiencia. Pero cada vez que alguien hace lo que decide hacer en contra e ignorando el consejo de alguien, es buena idea que nosotros, cuando ya han naufragado, vayamos igual que Pablo y le digamos: ¿te lo dije? Citaré ejemplos puntuales. Su amigo del alma: no deberías manejar la moto de esa forma. Oh, yo lo sé todo. Estando en el hospital, usted llega y le dice: te advertí. ¿Es buena idea hacer eso? Por cierto, yo tengo, como dicho, y eso no es bíblico, pero cuando algún amigo mío mayor de edad, o sea, 40 años arriba o 50, si su trabajo no es en moto y usan moto por puro placer, yo siempre bromeo y les digo: número uno, ya no hay repuestos para usted. Y número dos, no voy a ir al hospital si se cae. Y no estoy en contra de los que usan moto. Yo
tuve moto y soy apasionado de las motos, y cada vez que me ponen una moto enfrente, especialmente si son de las que yo manejé, todas esas emociones vuelven a surgir. Pero yo bromeando digo eso: no te voy a ir a ver al hospital y ya no hay repuestos para vos, lo cual es cierto. De los 50 en adelante, todo es difícil, se pegue. En fin, ¿está bien entonces decirle? Te lo advertí. ¿Está bien decirle a su amigo? Te advertí que no salieras con esa chica. ¿Está bien decirle a esa chica: te advertí que ese joven estaba jugando con vos? Cuando ella está hundida en un mar de llantos, es el viento huracanado el que está sufriendo, porque ya está sufriendo. Así que repito la pregunta: ¿es bueno decírselos? ¿Por qué? Espérenme, ¿quién dijo no? Ariel, ¿por qué no? Porque va a causar que la persona no confíe en usted, va a causar que la persona incluso se moleste cuando puede ocupar ese momento para enseñarle algo. Esa persona puede sentirse juzgado por vos. Bueno, ¿sí, Jenny? ¿Alguien está ahí? Villeda dice: no, no es bueno, ya está golpeado, ya está sufriendo. ¿Para qué va a llegar a usted a golpearle con sus palabras? Bueno, ahora que ya escucharon a dos que están en contra, todos los que aquí dijeron que sí, que estaban a favor, ¿se mantienen, Josué? Sí, bueno, no en el momento de que pase el accidente, sino que... No, yo hablo en el momento en que están sufriendo. Pues sí, ¿por qué? Porque un amigo no se ofendería, es tu amigo, y sabes que tú lo estás diciendo. Porque un amigo no debería ofenderse, sí, pero suponete que sos vos el que está diciéndole: te lo advertí. ¿Qué perseguís al decírselo? Recordarle que en algún momento se la escritura. ¿Y qué ganás con recordarle? Nada. Entonces, ¿para qué decírselo? Los que insistieron en querer lastimar al ya lastimado, ¿ya no tienen opinión? A ver, Sofi. Yo decía que era malo decirle. Vos estabas en contra de decirle. Porque le está haciendo la situación peor. Ok. Ajá, Gamaliel. Pablo sí se lo dice, pero después llega... Sí, para, antes de ir al después. Ok, para... Marisol Alvarado dice: no necesita palabras más duras. Marisol Alvarado dice a través del Facebook: ya no necesita más palabras duras. Bueno, Hay alguien que sí, también. ¿hay alguien que sí? Manda Lilian Escobar, dice: sí, para que no sufran después. Lilian Escobar dice: sí, para que no sufran después. No se siente tranquilo como amigo con su novio. Ok, atentos a esto. Rosita, y ahí terminamos. Creo que también es como decirle a tu amigo: yo tenía razón. O sea, como... Es como querer vanagloriarme diciéndole al que está en la cama del hospital: yo tenía la razón y vos sos un burro. Bueno, ¿acaso Pablo está haciendo eso? ¿Pablo está haciendo eso? ¿Qué está haciendo Pablo? Hace unos segundos, creo que a Josué te dije: ¿qué perseguís al decírselo? Cuando nosotros respondamos esa pregunta de forma sabia, vamos a descubrir que sí debemos decírselo. ¿Qué perseguía Pablo al decírselos? Ricardo. Preparar su autoridad, pero en ese caso está igual que lo que dijo Rosita: ustedes son unos burros, yo soy el que sé aquí. Me refiero a tener en cuenta que lo siguiente que va a decir puede ser un buen consejo. Lo siguiente va a ser un mejor consejo. ¿Sí, Stephanie? Creo que dio lugar a que vieran de tu Dios que él que había mostrado. Ok, atentos, porque nos va a pasar a todos. Cuando nosotros tenemos un propósito de aliviar el dolor, de ponerle colirio
y aceite a la herida con la intención de que el que está lastimado reconozca que debió haber seguido el consejo, entonces hay que hacerlo. Pero cuando nuestro propósito es sentirnos y hacerle sentir a él que nosotros éramos los que sabíamos lo correcto y él era el necio, entonces eso no es aceite. Eso es ponerle veneno a la herida, que no va a sanar nada, sino que la va a provocar una infección mucho más dolorosa de lo que la herida ya es. Entonces, la respuesta sencilla y el corazón de esto es: cada vez que nosotros nos vemos obligados en decirle a un amigo o a un familiar, te lo advertí, hay que decírselo con amor. Y entonces tiene sentido. Pero el problema es que, especialmente por nosotros los predicadores, o los que son maestros de Biblia, los que son instructores, los que son papás, los que somos papás, tenemos la manía de abusar de nuestra posición y no pensar que aunque nuestras palabras sean correctas, la forma en la que la decimos no es correcto. Así es que si lo hacemos de forma dura, lo único que vamos a conseguir es que la herida se vuelva más grande. Si lo hacemos con amor, bueno, esa persona va a abrir su corazón para lo que sigue. La prueba de lo que estoy diciendo está en esta historia. Pablo se los estaba diciendo con amor. Ustedes me dicen, ¿y de dónde saca ese contexto? Ahí no dice que le está, ¿cómo no? Por lo que sigue. Porque después les dice, nadie va a sufrir ningún daño. Eso debió hacer, bueno, entonces sí te queremos escuchar. Pero si solo me estás diciendo que soy un terco, no quiero prestarte atención. Así es que si Dios nos quiere usar a nosotros para consolar, para exhortar y para guiar o para enseñar, si no lo hacemos con amor, estamos perdidos. ¿Saben? Les voy a confesar algo como predicador. Para los que ya son pastores, me están escuchando, y a los que de ustedes van a ser. Esta es una de esas partes difíciles. Porque a veces cuando uno está enseñando, hay puntos que son difíciles, en donde yo no estoy seguro cómo enseñarlo con cariño. Déjeme citar un ejemplo. ¿Cómo hablo con cariño de alguien que está en adulterio? A lo mejor algunos están ya a punto de sugerirme, pastor, cuando hable sobre el adulterio, dígales así de forma suave, usted que tiene otra señora y que es una buena señora. ¿Y por qué se están riendo ustedes aquí? ¿No está bien que lo hable así? Bueno, ¿cómo debo ser ahí, Ricardo? Firme, dijo Dani. ¿Y vos cómo crees que debo ser? ¿Imparcial? Voy a ocupar las palabras de Juan el Bautista, imparcial. ¿Recuerdan lo que dijo? ¿Cómo dijo? Víboras. También dijo, refiriéndose al adúltero, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Así quieres que hable? Lo mataron. Bueno, no estoy restándole autoridad a Juan el Bautista y diciendo que no lo hizo bien. Solo estoy diciendo que a veces el predicador no tiene que estar pensando en el sentimentalismo, sino que tiene que decir las cosas tal cual deben decirse. Y termino, les dije que es una confesión personal, porque cuando termino el culto, wow, me siento mal si lastimé a alguien y pienso, ¿recuerdan los últimos estudios en la iglesia? Digo, van a haber otros, pero antes de la cuarentena, cuando vimos esa parte en donde la iglesia, por el afán, no nuestra iglesia, cualquier iglesia que quiere parecerse al mundo, no le puede ayudar al mundo. ¿Sí recuerdan eso?
Y yo puse como ilustración que aquellos que hacen sus fiestas pareciéndose al mundo, son del mundo. Wow, todos aquellos que hacen sus fiestas de esa forma pudieron pensar, el pastor está diciendo eso por mí. Y lo cierto es que yo estoy muy lejos de entrometerme en cómo cada quien quiere hacer sus fiestas. Pero tengo que decirlo igual. ¿Cómo es posible que nuestras fiestas se parecen a las fiestas paganas? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo y el mundo? ¿Saben? Los que ven por fuera una fiesta así, dirán, esa es una fiesta pagana. No, yo tendré que poner un rótulo. ¡Paren! Es una fiesta cristiana. El mundo dirá de afuera, no, sí, hacen todo lo que el mundo hace. Wow, y las personas se van a ofender. Bueno, en ese caso yo seguiría el ejemplo de John MacArthur guiando a su hijo cuando el hijo que también es pastor, llegó y le dijo, papá, el sermón de esta semana es duro, creo que lo deberías enseñar vos, no yo. Entonces el papá le preguntó, ¿por qué? Porque creo que se van a ofender. Entonces el hijo le dijo, el papá le dijo, déjalos que se ofendan. Ellos llevan ofendiendo al Señor Jesús desde hace ratos. Wow. Ahora, debo acotar, tengo esa ventaja desde el púlpito, pero no es una ventaja fuera del púlpito. En el hospital, en la casa, en el café, con el amigo, tengo que buscar palabras más suaves para poder intentar que la herida sane. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Me he preguntado muchas veces, todos sabemos que el temperamento de Juan el Bautista y de Pablo, si los que hablan sobre la teoría de los 4 temperamentos tienen razón, ambos son típicos coléricos y en honor a eso su forma impulsiva, dura y severa, Dani dijo firme de hablar, pero aun cuando sea firme no dejan de sonar severos. Y al momento de ser un pastor, al momento de ser un hermano que sufre con el hermano que está sufriendo, no estoy diciendo que no hay que ser severo, solo estoy diciendo en ese momento hay que pedirle al Señor la gracia para poder decírselo con amor. Les diré el mejor ejemplo, claro que quisiera llegar a la talla de ese gigante, el profeta Natán. ¿Recuerdan la historia cuando confrontó a David? Natán llegó y le dijo, sos un adúltero, asesino. ¿Se lo dijo? Sí, se lo dijo. Pero se buscó toda una fabulosa ilustración para decírselo. Se lo dijo con tanto amor que David no pudo más que decir, ese soy yo. Así que sin duda, el profeta Natán pidió la gracia. Creo que cuando se trata uno a uno, es cuando más debemos pedir esa gracia y esa sabiduría. Y aquellos de ustedes que han sido llamados al discipulado, más que a un púlpito, ustedes necesitan mucho de eso. Y pedirle al Señor la gracia, la sabiduría, la astucia, para decir las cosas con amor, de modo que cuando llegue sea un aceite y un colirio. ¿Me he dado a entender? Me acabé el tiempo. Hay algo ahí. Pastor Edwin dice que sí, para que en la próxima situación lo pongan en práctica. Exacto. El pastor Edwin responde y dice sí, para que la próxima vez lo pongan en práctica. De hecho, era el punto que seguía. Si me van a dar permiso que me pase unos minutos, no hay problema en el parqueo esta noche. Y sí, aquí me han puesto un semáforo, pero bueno. El problema es que si nosotros, justo como el hermano Edwin acaba de escribir, no le decimos al que se equivocó, te advertí que te ibas a equivocar,
probablemente no va a reconocer nunca, ni va a escarmentar, ni va a reflexionar en su grave error. ¿Cuál fue el grave error? ¿El grave error fue usar la moto? No. ¿El grave error fue el adulterio? No. ¿Cuál fue entonces el grave error, Dani? No haber escuchado. Entonces, si no se lo decimos, lo va a repetir. Olvido quién es el pastor y psicólogo que nos recomienda. Dice a los papás, toda indisciplina en la cual nuestros hijos no reciben un castigo por ella, les estamos animando a repetirla, porque creen que está bien. Entonces nosotros debemos, como amigos, como consejeros, como papás, decirlo. Si no, ¿qué tipo de amigos somos? Si no, ¿qué tipo de pastores somos? Tenemos que hacerlo. Lo difícil en este caso es pedir la gracia y la sabiduría al Señor. Una vez más digo, en la posición de pastor es difícil cuando tengo que bajarme del púlpito. Bendito Dios que tengo el púlpito para decirlo. Ahora, si cerró sus oídos y quiere ser un necio, pues ya no es mi culpa. Pero imagine que en el templo también hay personas que están en eso y yo me lo callo porque las voy a lastimar. Entonces debo aplicar al profeta mayor que dijo que ¿para qué sirve un perro mudo? ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Tienen alguno de ustedes un perro mudo? ¿Por qué no? Han de ser lindos los perros mudos. No, ¿verdad? Los perros entre más... Oh, ¿han visto los 3 chihuahuas que tiene el pastor Campos? 6. No, son 3, me dijo a mí. Bueno. Saben, los que estamos aquí en la sala estamos sonriendo, porque como hoy no hay ruidos en todo esto, cuando esos ratoncitos ladran, lo sabemos todos aquí. Así es que aunque no den miedo, vaya que hacen ruido. Bueno, los perros fueron para eso, diseñados por Dios, para anunciar el peligro, para advertirlo, y por eso ladran. ¿Para qué fuimos puestos los pastores? Para advertir el peligro. ¿Para qué han sido puestos los hermanos mayores? No hablo en edad, hablo en la fe. Para advertir el peligro. ¿Para qué están puestos los discipuladores? Para advertir el peligro. Niéguense. Entonces van a ser como perros mudos. ¿A quién le sirven los perros mudos? Y dirá el que cayó en el error: pensé que eras mi amigo y nunca me lo advertiste. Wow, entonces tengo la responsabilidad de hacerlo. Sé que algunos de ustedes están pensando ahora mismo en ese amigo, en ese hermano, en ese familiar al que tienen que hablarle y decirle: hoy es una buena oportunidad para que te vuelvas al Señor. Es un tiempo de cuarentena en donde Dios nos ministra. Debo parar porque hoy sí ya me pasé mucho, pero antes ofrecí responder esta pregunta. Leí todo el capítulo, pero cuando Pedro y Juan contestaron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Eso era una afirmación o era una pregunta? Dice el hermano que escribió. Era literalmente una afirmación que se fundamenta en la convicción. No podemos cerrar nuestra boca a lo que hemos oído y a lo que hemos visto. En este caso estaba hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que debemos llevar a todos la palabra del Señor. Aquellos que no le hablan a nadie de Jesús deben cuestionar su cristianismo. Aquellos que durante meses no lo han hecho, bueno, ahora tienen la excusa de internet y de escribir para predicar el Evangelio de nuestro Señor. Saben, hoy tienen una gran excusa, hablarle a todos sus amigos y a todos sus familiares y decirles: mira, perdóname, no quiero ser impertinente,
pero en medio de toda esta incertidumbre estoy orando por vos. Si tuvieras alguna pregunta, busca al Señor. Nadie en el mundo se va a sentir en estas circunstancias que usted esté siendo impertinente. Creo que casi todos en el mundo dirán gracias por pensar en mí.